Hola, en este vídeo vamos a repasar el concepto de función y vamos a ver las formas en las que nos puede venir representada una función. Para entender bien el concepto, fíjate en el dibujo que tenemos aquí a la derecha. La función la hemos representado como esta caja verde. Entonces, fíjate que a la caja le metemos, por un lado, un valor, lo hemos representado con esa letra X, y lo que hace la caja es transformar ese valor para devolvernos otro valor. En este caso, en el ejemplo, viene x al cuadrado. Entonces, si yo, por ejemplo, a esta caja en concreto le meto un 1, pues la caja me va a devolver 1 al cuadrado, que es 1. Si a la caja le meto, por ejemplo, 2, pues la caja me dará como respuesta 2 al cuadrado, que es 4. Si a la caja le meto menos 3, pues como menos 3 al cuadrado es 9, la caja me dará como respuesta 9. Entonces, la función es esa caja que transforma unos valores que le metemos en otros valores. Lógicamente hay muchos tipos de funciones. Esta lo que hace es elevar al cuadrado el valor que metemos. Pero también puede ser que a lo mejor simplemente lo multiplique por 3 o que le metas un valor y te devuelva como respuesta ese mismo valor. O sea que hay muchos tipos de funciones. Esas transformaciones pueden ser muy sencillas o muy complicadas. Entonces, fíjate, vamos a leer la definición de función. Dice, la función es una relación entre dos variables. Claro, yo a los valores que os meto los puedo representar con una variable. En general se usa la letra X. Los valores que me devuelve la caja los puedo representar como valores de otra variable, que en general se representa con la letra Y. Entonces, todos esos conjuntos de valores que meto son los que toma la variable que introduzco en la caja que va a transformar la función. A esa variable se le llama variable independiente, porque son valores que yo puedo elegir un poco como yo quiera. En cambio, los valores que me devuelve la caja dependerá, o sea, el valor que me dé como respuesta dependerá del valor que le he metido antes. Entonces, esta variable es la que se llama variable dependiente. Fíjate cómo está aquí en la caja representado. Una forma de escribir que esto es una función es haciéndolo así. Entonces, lo que te está queriendo decir esta expresión, que es esta misma que tienes aquí, es que la variable dependiente es una función de la variable independiente x, o sea, y depende de x. Los valores que toma y dependerá de los valores que ha tomado x, de esos valores que he introducido en la función. Eso es lo que representa esa expresión. Entonces, si seguimos leyendo la definición, fíjate, es una relación entre dos variables que asigna a cada valor de la primera variable x, la variable independiente, un único valor de la segunda variable, que es la y. Fíjate, es importante y está subrayado la palabra único, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para que esa transformación sea realmente una función, si yo en la caja meto un valor, por ejemplo el 1, la caja solo me puede devolver un valor. En este caso me devuelve el 1. No me puede devolver dos valores, un 1 y un 3, imagínate. Entonces esto sí es una transformación, pero no sería una función, sería otro tipo de transformación. ¿De acuerdo? Entonces la condición fundamental es que efectivamente haya una relación entre las dos variables y a cada valor que yo meto de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. A este valor solo le corresponde un valor. A este valor solo le corresponde 1, que en este caso es el 4. Al menos 3 solo le corresponde el 9. Claro, alguien puede decir, sí, pero si yo, por ejemplo, le meto a la función como variable, como valor de la variable independiente el 3, efectivamente al 3, ¿qué valor le corresponde de la variable dependiente? También le corresponde el 9, ¿no? Y entonces alguien puede decir, ay, pero mira, entonces hay dos valores que se corresponden con distintos valores de x. Sí, pero eso no contradice la definición. Cada valor de x tiene un único valor de y. Otra cosa es que hay dos valores de x que comparten el mismo valor de y.
el valor de y coincide. No pasa nada, pero cada uno solo tiene un valor de y correspondiente, aunque se repita, ¿vale? Hay veces que las variables representan magnitudes. Por ejemplo, si yo estoy subiendo una montaña, pues yo puedo medir a lo largo del tiempo, puedo medir la temperatura. Y entonces imagínate que pues cuando llevo 30 minutos voy a medir el tiempo en minutos y la temperatura en grados centígrados. Entonces cuando llevo 30 minutos pues hace 12 grados. A los 60 minutos de caminata medimos y entonces son 16 grados. A los 90 minutos de caminata ha subido la temperatura y yo qué sé, pues imagínate que son 18 grados. Después, por lo que sea, se nubla y empieza a bajar más la temperatura y entonces llevamos 120 minutos de caminata, que son 2 horas, y de repente pues hace 15 grados. Entonces, como ves, aquí puedo decir que tengo una función porque hay una relación entre las dos variables. En este caso, este es mi valor de x y este es mi valor estos son mis valores de y. Entonces, la variable x en concreto es el tiempo y la variable y en concreto es la temperatura. A 30 minutos de caminata le corresponden 12 grados, a 60 minutos 16 grados. Cada valor de la variable x tiene un único valor de la variable y, que es en este caso la temperatura. Entonces, efectivamente es una función. Hay una relación y además hay un único valor de temperatura por cada valor de tiempo. Vale, pues vamos a ver ahora las formas en las que podemos representar las funciones, las formas de escribir una función. Entonces, la primera es la que hemos hecho antes con el ejemplo y es una tabla de valores. A la izquierda se representa la variable independiente y a la derecha la variable dependiente, que en este caso se corresponden con el tiempo y la temperatura. Imagínate que son las horas de madrugada y entonces estoy midiendo la temperatura a la 1 de la mañana, a las 2, las 3. Entonces a la 1 hay 1 grado, a las 2 menos 2. A las 3 menos 3, a las 4 sube un poquito, a las 5 ya vuelve a haber 1 grado centígrado. Es una función porque están el tiempo y la temperatura relacionados y a cada valor del tiempo le corresponde un único valor de la temperatura. Entonces me pueden dar la función como una tabla de valores. También me la pueden dar representada en una gráfica. Entonces, fíjate que la función que es esta, que viene así representada en verde, ¿verdad? Que hace así, es esta curva, pues lo que hacen es que me la dan dibujada. Cada uno de estos puntos son puntos de la función. Y yo, de hecho, con esos puntos podría incluso sacar la tabla. Yo podría poner aquí, fíjate que aquí se representa siempre en el eje horizontal, se representa la variable independiente y en el eje vertical la variable dependiente. Entonces yo podría poner aquí mi x y mi y, e ir leyendo puntos de la función. Por ejemplo, voy a representar este punto. Pues para x menos 2, la y parece que más o menos vale 5. ¿Lo ves? Pues entonces a menos 2 le corresponde el 5. A 0, x0, pues la y pues más o menos se me viene aquí, ¿no? Este es otro punto de la función. Pues para x0 vamos a suponer que eso es más o menos un menos 3. Fíjate, este es otro punto de la función. Pues para x3 la y vale 0. Podría coger los puntos que yo quiera. He cogido esos 3, pero bueno, todos los puntos que forman esa línea verde son puntos de la función y yo podría ir leyendo su abscisa y su ordenada e irlos colocando en la tabla. Es otra forma de representar la función. Fíjate que de la tabla también puedo pasar a la gráfica. Siempre se representa en el eje X la variable independiente. En este caso es el tiempo, pues pongo la variable con la magnitud que es. Y aquí es la temperatura, ¿no? En grados centígrados. Y entonces voy colocando esos puntos. Entonces, para 1 hora resulta que tengo
Un grado, pues más o menos estoy aquí, ¿no? Este es un punto, el primer punto que puedo representar de la función. Luego, a las 2 horas, resulta que tengo menos 2. Pues si esto es menos 1 y menos 2, tengo otro punto aquí. Lo vamos a poner en verde. Luego resulta que a las 3 horas hace menos 3. Pues me tengo que ir más para abajo, ¿verdad? Menos 3. Entonces a las 3 horas menos 3, más o menos aquí. Y así iría representando todos los puntos. Aunque no me han dado los valores intermedios, hombre, yo sé que para todos estos valores del tiempo ha tenido que haber temperatura, ¿no? Entonces yo puedo unir unos valores con otros y decir que la función más o menos va así, ¿de acuerdo? Luego representaría el resto de funciones de puntos de la tabla. Ahora, la expresión algebraica, que es la tercera forma en la que podemos representar una función. Pues aquí me dan justo la expresión que explica la transformación que hace la función. Entonces, lo que hace esta función en concreto es que coge el valor de x, primero lo eleva al cuadrado. Luego, coge el valor de x, lo multiplica por 2 y a lo que le ha dado antes se lo resta. Y a ese resultado, por último, le resta 3. ¿Te das cuenta? Esa es la transformación que hace. Claro, lógicamente, si yo lo que tengo de una función es la expresión algebraica, puedo sacar perfectamente la tabla. Pongo aquí valores de x, valores de y, que es esto, ¿verdad? Y es lo mismo que esta función, es el valor de la variable dependiente. Entonces digo, pues por ejemplo, para x igual a menos 2, pues si sustituyo me queda 4 más 4, que son 8, menos 3, 5. Para x igual a 0, pues muy fácil, porque aquí me queda 0, menos 0, 0, menos 3, menos 3. Para x igual a 3, pues venga, 9 menos 6, que son 3, menos 3, 0. Y entonces ya voy haciendo mis valores de la tabla. Fíjate que coincide. Si yo dibujase esta función, efectivamente me quedaría esta curva de aquí, ¿vale? Esa función se representa con esa gráfica, coinciden. Bueno, y luego el enunciado, pues me pueden dar redactado el enunciado que yo podré pasar a la expresión algebraica. A un número se le asigna su cuadrado menos 5 unidades. Entonces, en este caso, el valor que le asignan a ese número es su cuadrado menos 5 unidades. O sea, cada vez que meto el valor del número, lo elevo al cuadrado y le resto 5. Ya he pasado del enunciado a la expresión algebraica. De la expresión algebraica puedo pasar a la tabla y de ahí a la gráfica. Esta función, lógicamente, cuando yo la represente, me dará una tabla distinta y una gráfica distinta a las de estos ejemplos. Pero ese es el proceso. ¿Lo has entendido? Bueno, pues pregunta todas las dudas en clase. Hasta luego.